Hola, vamos a comenzar a ver el módulo 4 de la clase de madera correspondiente a las protecciones que yo le puedo dar al material. Como habíamos dicho en módulos anteriores, la utilización de madera implica una reflexión acerca de cuál es el grado de protección que yo le voy a dar para que la madera tenga la durabilidad necesaria de acuerdo al uso o al programa arquitectónico para el cual la estoy usando. Yo, realizando un análisis de riesgo, puedo llegar a la conclusión de que la madera no es necesario aplicarle ningún tratamiento protector o, en caso contrario, de que es necesario. En el caso que defina que es necesario la aplicación de un tratamiento protector, voy a tener que definir con qué método yo voy a aplicar ese tratamiento protector. Los tratamientos pueden ser de dos familias o de dos categorías. Inclusive estas categorías no tienen por qué ser una o la otra, sino que se pueden aplicar de forma conjunta. El primer tratamiento de protección de la madera es lo que se denomina protección por diseño. La protección por diseño es el conjunto de medidas constructivas que yo tomo desde el tablero de diseño para asegurarme de que la madera trabaje en condiciones favorables o al menos en disminuir aquellas condiciones desfavorables para que la durabilidad del material sea la correcta o la buscada para ese caso. La protección por diseño, como dijimos, es la protección del cual es responsable el diseñador. El diseñador, cuando proyecta con la utilización de un material, puede conocer el material o desconocer algunos aspectos de su física o de su química que hagan que la durabilidad no sea la adecuada. Vamos a ver esto con algunos ejemplos, los cuales nos van a llevar a ver cuál es el concepto de la protección por diseño. La foto que estamos viendo es una foto de una columna cualquiera, una columna de madera colocada en una acera. Como pueden ver, en la base de la columna, donde está en contacto con el suelo, con la baldosa o con la tierra que la rodea, ya se pueden comenzar a apreciar de que está sufriendo un ataque por hongos. Como recuerdan del módulo anterior, para que el hongo tenga una alta probabilidad de desarrollarse, necesita estar a contenidos de humedad próximos o superiores al 30%. También vimos en la clase anterior de que la madera se equilibra con la temperatura y humedad del ambiente. Si recuerdan el cuadro, la madera colocada en ambientes exteriores se va a equilibrar en el entorno de un 18 o 25%. Es decir, que en condiciones naturales la madera nunca va a alcanzar un 30% de contenido de humedad. ¿Cuándo es que alcanza o supera ese 30% de contenido de humedad? Cuando yo permití, por un mal diseño constructivo, de que se acumule agua o la madera se seque demasiado lentamente, lo cual provoca la aparición de hongos. ¿Cuál sería el error constructivo en la foto que estamos viendo? En el contacto entre el poste y la acera, cuando llueve, el agua va a quedar retenida mucho tiempo. Entonces, en ese punto es donde tenemos altas chances de que suframos un ataque por hongos. En este caso es una foto de una obra. El fondo, la segunda columna que ustedes pueden ver en la foto, se ve cuál era el diseño constructivo original, es decir, en un poste colocado directamente en el contrapiso. En la columna más cercana hacia nosotros podemos ver que se está haciendo una reparación y cortaron y sacaron un pedazo de ese poste y es lo que estamos viendo colocado más adelante. Como pueden ver, la madera por sobre el contrapiso se encontraba en perfectas condiciones, pero la madera que estaba enterrada y no la estábamos viendo, como se puede apreciar, está toda podrida. ¿Esto a qué se debe? Lo mismo que la foto anterior, es decir, en el contacto de ese poste o de esa columna con el suelo, se permitió de que existieran contenidos de humedad altos, lo cual favoreció el desarrollo de hongos. Consecuencia, la madera
se comenzó a pudrir. ¿Cuál es la protección por diseño? ¿Cuáles son las medidas que nosotros como diseñadores podríamos haber tomado para que este fenómeno no ocurra? En la foto de la izquierda, ustedes pueden ver, que es un detalle muy sutil, que la columna no está tocando esa pequeña base revestida de ladrillo visto. Que existe una pequeña separación. ¿Qué nos permite esa pequeña separación? Esa pequeña separación nos permite que cuando llueva y corra el agua por la columna, no se acumule debajo mucho tiempo. Es decir, va a correr, va a llegar a esa pequeña diferencia, va a caer encima de la base y seguirá su camino. Es decir, la madera en ese punto no va a tener contenidos altos de humedad. Otra solución por diseño sería colocar algún elemento de transición. Por ejemplo, en este caso es una platina metálica, la cual sí va embebida en el hormigón y por sobre ella va agarrada mediante bulones la pata de la columna. Es decir, la columna nunca toca el suelo y permite que gotee y el agua que corre por el suelo no la afecte. Estos son criterios de protección por diseño. Es decir, yo conozco el material, conozco cuáles son las limitaciones y tomo una resolución constructiva acorde a las limitaciones del material. En estas otras fotos, aquí son casos de patologías relativamente similares. En la foto de la izquierda vemos una pasarela peatonal que comenzaba desde una vereda, ¿no? O sea, ese es lo que está ahí, es la viga del puente, digamos. Como pueden ver, la resolución desde el detalle constructivo tampoco es del todo feliz. Esa resolución está permitiendo que cuando llueve se acumule agua por debajo de esa viga y lo que está pasando, que ya es un fenómeno que se puede apreciar con toda claridad, existen hongos en esa base. En la foto a la derecha también tenemos una viga de una pasarela peatonal, la cual está directamente incrustada sobre el suelo, lo cual esa madera, si no tiene una protección adecuada, a la larga va a sufrir lo mismo que la foto de la izquierda, es decir, se va a comenzar a pudrir. Ahora bien, yo como diseñador tengo que conocer estas limitaciones del material. Lo que están viendo ustedes en la foto es una construcción muy frecuente en Asturias, en España, que se llaman hórreos. Los hórreos eran construcciones secundarias a las casas, estoy hablando del 1500, del 1600 aproximadamente, en donde se colocaban, eran los graneros, se colocaban el arroz, la harina, el trigo, etc., separado de la casa principal. Estas construcciones del 1600 han llegado en relativa buenas condiciones hasta hoy. Analizándolas bien, empezamos a ver que tienen un montón de detalles de lo que hoy llamaríamos protección por diseño. Es decir, la madera no toca el suelo, la madera está apoyada sobre esa especie de columnas talladas en piedra, tiene un buen techo, o sea, el agua corre por fuera, los elementos verticales, esa especie de baranda, tampoco está en contacto con nada, es decir, permite que cuando llueva el agua corra. Esa construcción, al estar separada del piso, permite que si eventualmente se moje en una lluvia, se seque muy rápidamente. Entonces la madera nunca va a estar a contenidos altos de humedad. Esto, que son medidas muy sencillas desde el punto de vista constructivo, es conocer el material. O sea, no se trata de un tema de tecnología. Estas construcciones tienen cerca de 400, 500 años y han llegado en pie hasta el día de hoy. La protección por diseño, que es el camino que vimos, es, si se quiere, la protección más económica de todas, por no decir que son protecciones que son gratis. ¿Por qué? Porque esto va parte mismo desde la concepción del proyecto. O sea, si yo conozco el material en tanto diseñador, yo puedo tomar estas pequeñas medidas de diseño que son, en el fondo, son gratis. La aplicación de un tratamiento protector tiene un costo. Evidentemente que yo puedo hacerla, como dije hace unas diapositivas atrás, no quiere decir que si yo aplico una no pueda aplicar la otra. O sea, la protección por diseño se puede tomar y además se puede mejorar la durabilidad con un tratamiento protector. Si yo voy por el camino de la aplicación del tratamiento protector, lo primero que tenemos que definir es cuál es la profundidad necesaria de ese tratamiento protector. Como vimos en el módulo anterior, la profundidad va a estar asociada al riesgo. Si yo tengo poco o nulo o poco riesgo,
con una protección superficial me es suficiente. En cambio, en la medida que yo voy aumentando el riesgo, voy a tener que ir aumentando la profundidad de penetración de ese tratamiento protector. Es así que definiremos tratamientos superficiales, medios y profundos. Un tratamiento superficial es un tratamiento que penetra desde la capa de la madera en el entorno de los 3 milímetros. Un tratamiento de penetración media es el que llega aproximadamente hasta los 10 milímetros, y los tratamientos en profundidad son aquellos que penetran toda la pieza. Es decir, si yo tomo una tabla de madera y la corto, yo no me encuentro con un corazón sin tratar, sino que toda la sección de la pieza está tratada con la misma profundidad, es decir, en forma completa. Vamos a ver ahora cuáles son los métodos para yo aplicar, o que yo tengo para aplicar esos tratamientos protectores. El primero que vamos a ver se denomina pincelado. Por pincelado se entiende la aplicación a pincel, pero también lo que puede ser una brocha o un rodillo. Es decir, estamos hablando de una aplicación manual con un instrumento, una herramienta muy sencilla. ¿Qué es lo que logro? Logro que el líquido o la materia solvente que yo tengo, en caso de los barnices puede ser agua u otra clase de resinas, penetre superficialmente en la madera. Para eso yo voy a necesitar que la madera esté seca. ¿Por qué? Porque necesito que haya transferencia de agua. Es decir, el producto que yo coloco es un producto húmedo, necesito que la madera esté seca para que lo pueda absorber. ¿Qué ventajas tiene este producto? Bueno, ¿qué ventajas tiene esta forma de aplicar el producto? La ventaja es que es muy fácil de realizar, o sea, no preciso instrumentos demasiado elaborados, preciso un pincel, una brocha, un rodillo, y lo puede hacer cualquiera. Simplemente es un tratamiento que no precisa una mano de obra capacitada. También podría ser por la técnica que se llama pulverizado. El pulverizado consiste en aplicar el producto en una lluvia tipo spray. Esto se puede hacer con aplicadores manuales de gatillo o con máquinas que trabajan con aire comprimido y parecido a un pintor de autos, por ejemplo. Aquí básicamente se logra lo mismo que en el tratamiento anterior. Es un tratamiento superficial que va a alcanzar los 2 o 3 milímetros de penetración. La ventaja aquí es que la forma de aplicación es mucho más homogénea. Yo cuando paso con el pincel o con el rodillo, puede ser que alguna parte que sea de difícil acceso me quede sin proteger. Aquí, como yo paso muchas veces ida y vuelta con el spray, básicamente llego a cubrir toda la pieza, por lo cual es un tratamiento bastante más eficaz. O sea, eficaz en el sentido que cubre más lugares que lo que podría llegar a cubrir un pincel. Ahora bien, si yo necesito protecciones más profundas que las superficiales, es decir, cuando me quiero ir a profundidades medias, voy a tener que cambiar el método de aplicación. En la foto que ustedes tienen, ahí ven un conjunto de lotes de madera, las cuales van a ser sumergidas en una batea que contiene el líquido protector. Dependiendo de cuántos minutos yo sumerja esa madera en esa batea, voy a lograr un tratamiento superficial o un tratamiento medio. Es decir, si yo coloco ese conjunto de maderas en el entorno de 10 minutos o menos, la madera va a absorber ese producto. Pero lo va a absorber relativamente poco y voy a terminar generando una protección superficial. En cambio, si lo que yo quiero lograr es una protección media, lo tengo que dejar más de 10 minutos. Si yo lo dejo más que ese tiempo, la penetración podría llegar hasta los 10 milímetros. ¿Bien? Ahora, si yo, analizado el riesgo, determino que para ese uso la madera requiere de una protección profunda, me tengo que ir a tratamientos que tienen presión. Es decir, los tratamientos anteriores, uno funcionaba por absorción capilar, el otro funcionaba porque la madera estaba seca y estaba totalmente rodeada de un líquido, ¿no? Y también funcionaba por la absorción. Aquí, si yo quiero que penetre todo el producto, tengo que hacer pasar el producto inevitablemente a la fuerza. ¿Cómo logro eso? Lo logro con un dispositivo, con una herramienta, con una maquinaria que se llama autoclave.
El autoclave es un gran cilindro de acero, el cual a mí me permite generar o presión o vacío dentro de él. En las fotos que aquí vemos, comenzando arriba a la izquierda, vemos cómo es el sistema de autoclave. El sistema de autoclave también se denomina sistema vacío-presión-vacío. ¿Por qué? En el paso 1, arriba a la izquierda, yo coloco dentro de ese gran artefacto de acero un conjunto de lotes de madera. En otro lado, en este caso debajo, tengo un gran tanque que contiene el producto químico que yo voy a aplicar. La primera operación es hacer un vacío. ¿Por qué? Porque esta madera todavía contiene dentro de los tubos un poco de agua. Bien, la madera no está completamente seca cuando yo hago este procedimiento. Al generar un vacío, lo que hago es chupar toda esa agua y dejar libre totalmente los tubos de la madera. En el paso 2, que es el que está debajo a la izquierda, yo empiezo a pasar el líquido protector para dentro del autoclave. Es decir, inundo toda la autoclave con ese producto protector. En el paso 3, arriba a la derecha, genero presión. Es decir, esos tubos que estaban vacíos, ahora como ese tubo de acero comienza a tener presión dentro, hace que el producto preservante pase por todos los tubos y me quede totalmente impregnada la pieza de madera. Y el último paso, el vacío final, se desagota esa estructura metálica, el sobrante vuelve a su depósito inicial, en este caso inferior, pero se hace un pequeño vacío final, que no es tan grande como el primero, que simplemente es para sacar el excedente. Es decir, ¿qué pasaría si yo sacara todas esas tablas hacia afuera? Chorraría en producto. Entonces se hace un pequeño vacío para sacar el excedente. Bien, es por eso que el sistema completo se llama vacío, presión, vacío, y el instrumental que yo uso se llama autoclave. Los productos que se utilizan para protecciones profundas toman el nombre de preservantes como nombre general. En esta diapositiva vemos la foto de un autoclave, donde vemos lo que yo les decía, es un gran tubo tanque de acero, en donde se coloca un conjunto o un lote de madera. Como pueden ver, son equipamientos relativamente largos, porque entran tablas de 4 metros, hasta 4 o 5 metros de madera. Y tal vez la principal manera de darme cuenta de que la madera fue tratada con un preservante es porque cuando termina el proceso cambia de color. La mayoría de los preservantes contienen cobre. El cobre, cuando se oxida, queda verde. Es decir, cuando yo saco del proceso la madera y la madera empieza a estar en contacto con el aire, se empieza a oxidar el cobre y la madera toma un tono verdoso. Es así que es fácil darse cuenta cuando una madera es tratada con CCA o con CCB, porque nosotros vemos si tiene un relativo tono verdoso. Ahora bien, eso que hablamos recién eran los métodos. Ahora, la otra pata, el tercer factor de que hablamos en el módulo anterior, son los materiales. Los productos químicos que yo puedo utilizar para elegir, que yo elegí para hacer la protección, se pueden dividir en dos familias. Los que no forman película y los que sí forman película. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La diferencia es la estrategia de protección. Los que forman película, ¿cuál es la estrategia de protección? Es generar una superficie impermeable por fuera de la madera, de tal manera de que esa madera no le entre ni le salga agua, o sea, no tenga intercambio de agua con el ambiente. Por decirlo de una forma sencilla, es como colocar una pieza de madera dentro de una bolsa de nylon. Por el otro lado, tengo tratamientos que no forman película, los cuales son habitualmente denominados tratamientos a poro abierto. Es decir, son tratamientos que permiten respirar a la madera. O sea, la madera continúa manteniendo esa capacidad de intercambiar agua con el ambiente. Dentro de los primeros, los que forman película, tenemos a las pinturas y a los barnices. Dentro de los que no forman película o tratamiento de poro abierto, tenemos a los lasures, los aceites, los preservantes y las ceras. Veamos ahora un poco en profundidad cada uno de ellos.
Las pinturas, ustedes esto ya lo conocen de su vida diaria. Las pinturas son tratamientos que forman una película, que además esa película muy frecuentemente, casi siempre, tiene un color, las cuales protegen a la madera por la simple razón de que no dejan ni que el sol, ni la lluvia, ni los hongos, ni nada penetre hacia adentro. ¿Qué ventajas y desventajas tiene? La primera gran desventaja que tiene la aplicación de una pintura es que yo no puedo ver la madera. Es decir, si yo elegí la madera por sus calidades estéticas, porque yo quería ver madera, si yo la pinto no voy a ver madera, voy a ver el color de la pintura. Otra gran desventaja que tiene la madera que tiene la pintura, perdón, es su mantenimiento. Es decir, una vez que la pintura se pone vieja, si yo quiero volver a pintarlo y que quede perfecto, voy a tener que lijar. Voy a tener que lijar, sacarla, llevar la madera a cero de vuelta y volver a aplicarla. ¿Bien? Por otro lado tenemos los barnices, también tratamientos que forman película. ¿Cuál es la diferencia entre un barniz y una pintura? Básicamente que el barniz es una pintura transparente. Es decir, en este caso, la resina de la cual es la base del barniz es una resina transparente, por lo cual me va a dejar ver la veta de la madera. Los barnices además tienen, o la mayoría tiene, algún grado de tinte, es decir, vienen con pequeñas cantidades de un producto que puede cambiar levemente el tono de la madera, ¿no? Entonces, en realidad, si yo tengo una madera de pino que tiende a ser amarilla, si yo le aplico un barniz color caoba, va a parecerse a un color caoba, si bien no lo es. Dentro de los barnices están barnices de muchos tipos. El que estamos viendo en este momento es un barniz para interiores. Los barnices para interiores, básicamente, lo que me protegen es frente al desgaste, es decir, cuando yo barnizo una madera para interiores, lo que me interesa obtener desde el punto de vista de la durabilidad es básicamente de que no junten polvo, de que si se me accidentalmente tiro un vaso de agua no se moje, o que si lo rozo accidentalmente no se marque. Bien, no tiene otra exigencia a cubrir que no sea esa. Una opción especial de los barnices interiores son los barnices que tienen una resina poliuretánica. Bien, la parte de cómo está compuesta una pintura lo van a ver en la clase de pinturas, pero el barniz poliuretánico es un barniz mucho más resistente porque su resina de base es mucho más resistente. Esto, si bien es el nombre oficial, popularmente se conoce como plastificado. Es decir, cuando ustedes conocerán de que yo plastifiqué el piso, en realidad lo que estoy haciendo es barnizarlo con un barniz poliuretánico. Lo que tiene esto es que es un barniz bastante resistente, lo cual a mí me permite transitar sobre él sin que se marque. Aquí hay como varias teorías. Hay gente que le encanta poner barniz poliuretánico porque evita el encerado, o sea, una madera de un piso, de un parquet, una madera a protegerla, tradicionalmente fue colocarle cera. ¿Qué requiere? Tiene mucho mantenimiento, es decir, la cera hay que reponerla cada cierto tiempo, hay que ilustrarla. El barniz poliuretánico viene a sustituir eso, o sea, me deja una superficie perfectamente brillante sin prácticamente mantenimiento. La desventaja que tiene esto es que no deja respirar a la madera, o sea, en caso que la madera tome agua no por encima, sino por debajo, la madera no va a poder expulsar esa agua y se puede llegar a ampollar el piso, saltar el barniz, etc. También existen los barnices para exteriores. Aquí, a lo ya visto anteriormente, de los barnices para interiores, se le agregan otras condicionantes que tienen que poder resolver. La primera, y más importante de todas, es me tienen que proteger del sol. ¿Qué es lo que va a producir el sol? Recuerden cuando vimos en el módulo anterior, el sol lo que produce es que agrisa la madera, es decir, la madera colocada al sol se va a poner gris con el tiempo. Entonces, los barnices para exteriores lo que contienen son productos también transparentes, pero que me protegen de las radiaciones UVA y UVB,
Es decir, me impiden que la madera se me ponga gris por debajo del barniz. Estos barnices también tienen opción con tintes, es decir, me pueden levantar un poco el tono de la madera. Y generalmente los barnices para exteriores son brillantes, es decir, son productos que brillan. Te das cuenta cuando la madera está barnizada porque es relativamente brillante. Una opción un poco especial de barnices para exteriores es lo que se denomina el barniz marino. El barniz marino surge, en realidad, de ahí toma su nombre, como barnices para uso en embarcaciones. Es decir, las cubiertas de los botes, de los yates, generalmente son de madera. Y ahí los parámetros a resolver es no solo el sol, sino que es el ambiente marino, que es un ambiente con agua salada, o sea, es un ambiente muy abrasivo. Entonces el barniz marino es un barniz que tiene una muy buena resistencia al agua, una muy buena resistencia a los rayos ultravioletas. ¿Qué es lo que tiene como característica? Que tiene un altísimo brillo, o sea, queda prácticamente espejado. Si bien este producto se inventó para su uso en embarcaciones, es posible usarlo en arquitectura. O sea, pueden ver la tarima de abajo está barnizada con barniz marino. Claro, aquí ya entramos a temas estéticos, o sea, hay mucha gente que no le guste, o sea, cuando ve una madera no le guste que brille tanto, pero bueno, es un producto posible para que yo pueda usarlo como protección. Ya cambiándonos de categoría y viendo los productos que son tratamientos de poro abierto, el primero y más antiguo es el aceite. El aceite es sin duda el producto más antiguo inventado por el hombre para proteger la madera. De hecho, si ustedes leen un poco de los primeros libros que escribió el ser humano, hablan de que Moisés, cuando hizo la barca, hay una parte que dice hacela de tal y cual madera y después uno dice protegela con aceite. Es decir, ya se sabía desde antes de Cristo de que la mejor manera de proteger la madera es con aceite. ¿Cuál es Perdón, no era Moisés, era Noé, no importa. De religión sé poco. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el principio? El principio es que el agua y el aceite no se llevan bien. O sea, si yo pongo aceite y agua en un vaso, una cosa va a quedar arriba de la otra. Si yo aceito la madera, va a pasar lo que se ve en la foto superior, es decir, el agua va a ser expulsada hacia afuera y no me va a penetrar en la madera. Al no penetrarme el agua en la madera, la estoy protegiendo. Otra gran ventaja es que esto tiene un efecto que se puede denominar como que aviva la madera. ¿Qué es avivar la madera? Es que la levanta de tono. Como pueden ver en la foto de abajo, cuando yo le aplico aceite a una madera, la realza. O sea, le queda con un tono mucho más vivo. ¿No? O sea, mucho más, no sé si llamarlo fuerte, importante, ¿no? El problema de estos productos es que requieren mantenimiento frecuente. Es decir, yo cada cierto tiempo voy a tener que estar reponiendo ese aceite porque el aceite va perdiendo sus cualidades. ¿Qué ventajas tiene esto frente a los otros? Los productos que forman película, al formar una película y estar jugado su protección a que esa bolsa de nylon teórica a donde yo envolví la madera, donde yo tengo un pinchazo en esa bolsa, ya el sistema no funciona. Entonces, cuando yo tengo barnices o pinturas, cuando yo tengo que hacer mantenimiento porque alguna parte se puso vieja, yo lo que tengo que hacer es lijar todo, llevar todo a madera de vuelta y volver a pintar. ¿Por qué? Porque el parche de barniz sobre barniz queda relativamente mal. Entonces eso es mucha mano de obra. La ventaja de todos los productos en base a poro abierto es que se pueden aplicar una capa sobre otra sin la necesidad de tener que lijar ni hacer muchas más cosas. Es decir, en el caso del aceite, sigo aplicando aceite cada X años, 2, 3, 4 años, dependiendo del tipo de aceite, y lo voy poniendo simplemente con un rodillo o con un pincel una vez encima de la otra y voy de esa manera logrando proteger la madera. Otra clase de productos son lo que se llaman lasures o stains. Son nombres complicados, generalmente aquí en Uruguay se podría denominar protectores pigmentados. Lasures es cuando el producto viene de Europa, se llama lasur, cuando viene de Estados Unidos se llama stains, pero nosotros vamos a llamarle protectores pigmentados. ¿Qué son?
Son productos que contienen dentro insecticidas para los insectos, fungicidas para los hongos, contienen muchas veces tonalidades y son tratamientos de poro abierto. Es decir, lo que ya dije antes, es un tratamiento que me permite tener un mantenimiento verdaderamente muy sencillo, dependiendo de la calidad del producto, entre 1 a 3 años, dependiendo del precio y la calidad del producto. Estos productos estos productos fueron, digamos, la gran revolución en la protección para la madera. ¿Por qué? Porque los aceites tenían sus limitaciones. Los lasures o los stains son productos verdaderamente durables, que hay que hacer productos químicos específicamente generados para esto. Tienen una muy buena capacidad fungicida y insecticida. Estos ustedes lo podrán conocer, por ejemplo, no sé si ustedes vieron esos muebles relativamente económicos que un día pasan por la casa y ven que son de pino amarillo y el otro día pasan y son oscuros como si fuera una madera dura. En realidad es madera blanda, amarillenta, pintada con esto, ¿tá? Que si bien no se usa para protegerla del sol, sí se usa un poco para engañar al cliente de que se trata de una madera de mejor calidad de lo que es. Las tonalidades, que nosotros podemos ver que van desde transparente hasta muy oscura, en realidad están asociadas a un grado de protección al sol. Mientras más oscuras, más protegen la madera. Por último, tenemos los preservantes. Como les dije, los preservantes son los que se utilizan para protecciones profundas. Estos productos requieren ya sea inmersión prolongada o el uso de autoclave. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer los preservantes? ¿Por qué es que toman este nombre? Los otros productos son todos productos de protección superficial. Los lasures, las ceras son todos productos que penetran poco. Los preservantes son productos que yo coloco una sola vez en la vida. Bien. Los otros son productos superficiales que requieren un mantenimiento más o menos constante. El barniz, o sea, todo lo que vimos anteriormente requiere en cada determinada cantidad de años una reposición. Los preservantes, a diferencia de los anteriores, son productos que se colocan una sola vez en la vida y duran toda la vida. ¿Cuál es el concepto? Aquí, la utilización del preservante, ¿qué es lo que hace? Toma una madera de muy baja durabilidad natural y barata y le eleva la durabilidad de forma artificial para llevarla a durabilidades de categoría superior. Dicho de otra manera, toma maderas de clase 4, por ejemplo, y lo lleva a maderas de clase 1. Bien. ¿Qué productos yo puedo utilizar? ¿O qué preservantes yo puedo utilizar? Bueno, aquí básicamente se los conocen por sus abreviaciones, CCA, CCB, ACQ, CBA, CA, que son siglas de sus componentes químicos principales. Por ejemplo, el CCA es el cobre, cromo y arsénico, CCB cobre, cromo y boro y así sucesivamente. ¿Por qué es que se colocan estos productos químicos? Estos productos químicos básicamente lo que hacen es envenenar la madera. Probablemente el que más conozcan y el más popular en Uruguay sea el CCA. El CCA es cobre, cromo y arsénico. El secreto de esto pasa por qué. El arsénico es un veneno, ¿bien? Es un veneno que va a matar a los insectos. El cromo es un fungicida, va a matar a los hongos. Colocado con las tres cosas, necesito poner cobre también porque si no se produce un fenómeno de que no se fija la madera, es decir, si yo pongo la madera solo con arsénico, después si la vuelvo a poner en agua el arsénico se va. Entonces la combinación de esas tres sales, cobre, cromo y arsénico, hace que se produzca una combinación química que quede estable y después no se salga, digamos. Estos productos son bastantes controversiales, sobre todo por el uso de venenos, ¿no? El arsénico es el veneno, un boro es un veneno. Entonces son productos que han tenido determinada controversia porque son productos muy, ¿cómo les puedo decir? Estoy tratando de matar un mosquito con un cañón. Es decir, sí, el arsénico mata una polilla, pero también es peligroso para otra clase de animales que no son solo polillas.
En general, en Europa y en Estados Unidos esta clase de productos, la mayoría ya está prohibido, justamente por eso, porque son excesivos para el fin que persiguen. Probablemente esto también en el futuro se vaya prohibiendo en Uruguay y cada vez se va a tender más a usar productos como el CBA o el cobre azol, que son productos bastante más amigables con el medio ambiente y que cumplen su función de solamente matar lo que queremos matar y no otra cosa, digamos. Lo que les decía, el principio de todos estos productos parte de tomar una madera de baja durabilidad natural y de bajo costo, por ejemplo el pino, aplicarle un preservante y aumentarle la durabilidad. ¿Qué ventaja tiene esto? Perdón. ¿Qué ventaja tiene esto? La ventaja es que al hacer tratamientos de poro abierto, yo arriba de un CCA, yo podría aplicarle, por ejemplo, un lasur. ¿Bien? ¿Por qué? Porque básicamente a mucha gente no le gusta el tono verde. Entonces, siempre que los tratamientos sean de poro abierto, admite ser colocados unos arriba de otros. Bien, esto fue el módulo de protecciones. A continuación veremos el módulo de productos derivados de la manta.